Mi esposa infiel me engañó y se quedó embarazada de mi hermano de oro. Ahora los dos quieren acercarse para robar la herencia que heredé de mis padres. Desde que tengo memoria, Damián siempre ha sido el centro de atención en nuestra casa. Si él sonreía, mi madre sonreía con él. Si lloraba, mi madre corría a consolarlo. Yo ya podría estar enfermo, herido o necesitado apoyo, y todo lo que recibí fue una mirada indiferente. Lo único que parecía importarle a mi madre era que Damián fuera feliz y por eso estaba dispuesta a ignorar cualquier cosa. Mi padre, en cambio, nunca se involucró. Trabajaba mucho y, cuando estaba en casa, prefería mantener la paz antes que afrontar la verdad, que su mujer tenía un hijo predilecto y que yo, Martín, era solo un extra en esa dinámica familiar enfermiza. Damián se dio cuenta desde el principio de que podía hacer lo que quisiera sin sufrir consecuencias. A los 8 años ya tomaba mis juguetes y los rompía frente a mí, riéndose cuando yo lloraba. A los 10 años empezó a difundir mentiras sobre mí, acusándome de cosas que nunca hice. Mi madre siempre creyó en él. Martín, ¿por qué le hiciste esto a tu hermano? Era una frase que escuchaba casi todos los días, incluso cuando era obvio que no era culpa mía. Mi padre, cansado, solo suspiraba y me decía que no me importe eso. Pero ¿cómo podría no importarte cuando cada día era una nueva humillación? Cuando éramos adolescentes, las burlas empeoraban aún más. Damián se ha convertido en un maestro en el arte de la manipulación. Robó dinero de la billetera de mi padre y dijo que era yo. Destruyó cosas en la casa y me culpó. ¿Y mi madre? Siempre con las mismas excusas. Damián es solo un niño, no significa nada. Mientras tanto, fui castigado por cosas que no había hecho. Perdí privilegios, escuché interminables sermones sobre cómo debería ser más responsable. Pase lo que pase, su respuesta siempre fue la misma. Damián era un ángel y yo un problema. El colmo llegó cuando tenía 14 años. Mi hermano, en ese momento completamente convencido de que era intocable, intentó hacer algo imperdonable, intentó prender fuego al coche de mi padre. Su plan era simple, échame la culpa a mí. Incluso escondió un encendedor en mi habitación para que pareciera que yo era el culpable. Pero por primera vez algo salió mal. Mi padre, normalmente apático, decidió investigar. Encontró la ropa chamuscada de Damián escondida en el patio trasero, escuchó versiones de las historias y finalmente se dio cuenta de la verdad. Por primera vez me miró con pesar. ¿Fue un momento de alivio? No exactamente. Porque en ese momento el daño ya estaba hecho. Mi padre incluso se puso de mi lado esta vez. Pero eso no borró los años de abandono. Mi madre todavía trató de minimizarlo. Solo fue una broma que se salió de control, dijo, mientras Damián fingía arrepentirse. Pero mi padre no quiso escuchar más excusas. Él le gritó y le exigió que finalmente reconociera el monstruo que estaba creando. Por primera vez mi madre no pudo defender a Damián. Ya no era solo un chico desordenado. Era peligroso. Pero la relación entre mi hermano y yo ya estaba arruinada. Ya no confiaba en él y nunca más lo haría. Mi padre intentó arreglar las cosas, intentando acercarse a mí, pero también era demasiado tarde para eso. Sabía que mientras estuviera en esa casa, nunca tendría paz. Puede que Damián haya perdido la protección ciega de mi padre ese día, pero mi madre nunca dejó de verlo como un santo agraviado. Después de ese incidente, se volvió más cuidadoso. Menos obvio. Más cruel. Estaba contando los días hasta salir de allí. Todas las noches, acostada en la cama, imaginaba una vida lejos de esa casa, lejos de la presencia asfixiante de mi madre y de las manipulaciones de mi hermano. Ya no quería luchar por atención o justicia. Solo quería escapar. Y finalmente apareció la oportunidad de escapar. Pero lo que no sabía entonces era que incluso después de que me fuera, el pasado seguiría atormentándome. A los 18, cuando finalmente salí de casa, sentí que respiraba por primera vez. Obtuve una beca para una universidad en la Ciudad de México y ese fue mi boleto de escape. Recuerdo la sensación de alivio cuando subí al autobús, sin mirar atrás. Por primera vez no tuve que escuchar a mi madre comparándome con Damián ni lidiar con sus manipulaciones. Yo era libre. Pero rápidamente me di cuenta de que la libertad no significaba paz inmediata. Al principio fue difícil adaptarse. Crecí sin apoyo emocional, sin estímulo. No sabía aceptar elogios. No sabía confiar en la gente. Aún así, cada noche sin escuchar el nombre de mi hermano fue una victoria. La universidad se convirtió en mi refugio. Estudié Derecho con una intensidad casi obsesiva. Quería asegurarme de no volver a depender de nadie nunca más.
Vi a compañeros divirtiéndose, saliendo a fiestas, pero para mí el enfoque era diferente: construir una vida que mi familia nunca podría destruir. Fue durante este periodo que conocí a Karina. Ella era diferente a cualquiera que yo hubiera conocido. Tenía una sonrisa fácil y una actitud acogedora que me hizo bajar la guardia. Cuando me di cuenta, estábamos juntos. Ella fue mi primera relación seria, mi primera experiencia con lo que pensé que era el amor verdadero. Por primera vez sentí que pertenecía a algún lugar. Nuestra relación evolucionó rápidamente. Karina me hizo creer que podía ser feliz, que mi pasado no necesitaba definir mi futuro. Cuando estábamos en nuestro último año de universidad, ella quedó embarazada. El shock inicial pronto se convirtió en emoción. Nunca había tenido una familia real y ahora tendría la oportunidad de crear la mía propia. Le pedí a Karina que se casara conmigo y ella aceptó. Todo era sencillo, pero lleno de esperanza. Me gradué y conseguí un buen trabajo en un bufete de abogados. Estaba decidida a darle a mi hijo todo lo que nunca tuve: estabilidad, cariño, un hogar donde no tuviera que competir por el amor de sus padres. Por un tiempo creí que lo había logrado. En los primeros años de matrimonio, mi vida parecía perfecta. El trabajo iba bien, mi hijo crecía sano y Karina era mi compañera. Desde fuera, yo era un hombre consumado. Pero por dentro siempre había algo que me molestaba. Quizás fue el miedo inconsciente a que todo pudiera desmoronarse. Tal vez fue la desconfianza que nunca me abandonó, proveniente de los años de manipulación por parte de mi familia. Pero siempre estuvo ese sentimiento en el fondo de mi mente, que algo estaba a punto de salir mal. Y entonces, las señales empezaron a aparecer. Pequeños detalles que ignoré, porque quería creer en mi propia ilusión. Karina se puso rara cuando le pregunté sobre su día. Pasó más tiempo en su teléfono celular, sonriendo la pantalla y diciendo que eran solo amigos en el trabajo. Cuando entré a la habitación, a veces ella bloqueaba rápidamente la pantalla. Pero no quería sospechar. Me había prometido a mí misma que nunca sería como mi madre, siempre viendo el mal donde no existía. Así que me obligué a creerle. Esta negativa me costaría muy caro. Estaba tan concentrado en construir mi futuro que no noté las grietas que comenzaban a formarse en mi vida personal. El hombre que creía haber escapado de una familia tóxica estaba, sin saberlo, a punto de ser traicionado de la forma más cruel posible. Pero en ese momento todavía pensaba que el pasado había quedado atrás. Todavía pensaba que finalmente estaba a salvo. No sabía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. La ilusión de un matrimonio perfecto empezó a desmoronarse de la peor forma posible. Recuerdo exactamente el día que descubrí la primera traición. Llegué temprano a casa del trabajo, deseando pasar tiempo con Karina y nuestro hijo. Pero tan pronto como entré, sentí la atmósfera extraña. Karina estaba hablando por teléfono y su expresión cambió por completo cuando me vio. Intentó ocultarlo, pero algo en su tono me hizo sentir un nudo en el estómago. Esa noche, mientras ella dormía, la inseguridad que siempre intentaba sofocar habló más fuerte. Tomé su celular y vi los mensajes. Mensajes que no dejaron dudas. Coqueteos, encuentros ocultos, declaraciones que deberían haber sido solo nuestras, pero que ella compartió con otro hombre. Cuando la enfrenté, ella lloró, juró que fue un error, que no significaba nada. Dijo que era un compañero de trabajo, un hombre casado, y que fue un momento de debilidad. Me sentí solo, Martín. Pasas tanto tiempo trabajando. Sus palabras se mezclaron con mi propia desesperación. Quería odiarla. Quería gritar, echarla de la casa. Pero cuando miré a nuestro hijo durmiendo en su cuna, algo dentro de mí vaciló. ¿Realmente quería destruir a nuestra familia por un error? ¿Podría perdonar? Al final decidí que sí. Me rendí. Me dije a mí mismo que todo matrimonio pasa por dificultades y que podemos superarlas juntos. Durante los siguientes meses, traté de reconstruir la confianza. Hice lo que pude para ser un mejor esposo, un padre más presente. Karina parecía arrepentida. Hizo todo lo que pudo para convencerme de que estaba comprometida con nuestra familia. Pero en el fondo algo estaba roto. Intenté fingir que no veía lo que tenía delante de mis ojos, la forma en que ella se alejaba, la forma en que su mirada se quedaba en blanco cuando hablaba del futuro. Quería creer que lo habíamos superado, pero la verdad era que solo estaba retrasando lo inevitable. Luego vino la segunda traición. Esta vez no hubo disculpas elaboradas ni promesas de cambio. Fue un encuentro rápido, pero destruyó cualquier rastro de confianza que aún tuviera. Ella trató de minimizarlo, dijo que no significaba nada, que simplemente sucedió.
Pero para mí fue la confirmación de lo que ya sabía. Estaba luchando sola por un matrimonio que ya estaba muerto. El amor que tenía por Karina aún existía, pero estaba sofocado por el cansancio, por el dolor de ser engañado una y otra vez. Debería haberme ido entonces. Debería haberme levantado y ponerle fin. Pero nuevamente me aferré a la esperanza de que las cosas pudieran cambiar. Fuimos a terapia de pareja, intentamos reconectarnos. Pero ¿cómo se puede reconstruir algo cuando los cimientos ya estaban podridos? Pude ver en los ojos de Karina que ella realmente no sentía remordimiento, solo miedo de perder la comodidad de nuestra vida juntos. Aún así me quedé. Para nuestro hijo. Por la idea de que una familia podría salvarse, incluso después de tantos fracasos. Lo que no sabía era que los defectos que intentaba corregir eran solo la superficie de algo mucho más podrido. Karina no me engañó solo con extraños. Tenía un secreto mucho peor, algo que haría que todo este sufrimiento pareciera insignificante. Algo que me destruiría por completo. Y estaba a punto de descubrirlo. Pensé que ya había soportado lo peor. Después de 2 traiciones, un matrimonio sostenido con excusas poco convincentes, años de intentar mantener una familia que claramente ya no existía, creí que nada podía sorprenderme. Pero me equivoqué. Karina me llamó para tener una conversación seria y por el tono de su voz supe que no era algo común. Nos sentamos a la mesa y, con lágrimas en los ojos, empezó a hablar. Necesito decirte algo, Martín, algo que he escondido durante años. La sangre se heló en mis venas incluso antes de que ella dijera la verdad. Sabía que se acercaba a otra bomba. Pero nunca imaginé que sería algo tan devastador. Sus palabras entraron como cuchillos. Tuve un romance con Damián. Mi corazón se detuvo. Mi hermano. El mismo hermano que pasó mi infancia destruyéndome, que siempre tuvo todo lo que yo no tuve. El favorito de mi madre. El manipulador, el mentiroso, el sociópata. Mi esposa tuvo una aventura con él. No fue una traición cualquiera. No fue un desliz, un momento de debilidad. Fue algo planeado, escondido, nutrido durante años. Ella me miró con la expresión de quien espera perdón, pero yo lo único que sentí fue asco. Un asco que ardía en lo más profundo de mi alma. Ella me contó cómo empezó. Dijo que cuando le presenté a Damián, era absurdamente carismático. Mientras conmigo siempre fue cruel, con Karina sabía exactamente cómo seducirla. Solo quería ayudar a que ustedes volvieran a estar juntos, gimió, como si eso fuera una justificación. Pero entonces empezaron los mensajes. Las reuniones. Los toques ocultos. La aventura duró años y ocurrió delante de mis narices. Y yo, el idiota que intentaba reconstruir un matrimonio roto, nunca sospeché que el mayor traidor estaba en mi propia familia. Quería gritar. Quería romper todo a mi alrededor. Pero Karina aún no había terminado. El golpe final llegó poco después, destruyéndome por completo. Cuando quedé embarazada, no sabía de quién era el bebé. Sentí que el suelo desaparecía. Mi hijo. El niño que crié, a quien amé, a quien protegí. El chico por el que sacrifiqué tanto. Y ahora, ante esa repugnante confesión, ya no sabía nada. Elegí quedarme contigo porque eras el hermano más estable, añadió. Como si me estuvieras haciendo un favor. Como si mi amor, mi dedicación, toda mi vida hubiera sido una elección conveniente para ella. Me levanté sin decir una palabra. Su silencio me suplicó que me quedara, que comprendiera, que perdonara. Pero allí no había nada más. No hubo matrimonio. No había familia. Todo fue mentira. Cogí mi llave, mi teléfono y me fui. No quería ver nada más. No quería respirar el mismo aire que esa mujer. No quería volver a escuchar el nombre de Damián nunca más. Esa noche no volví a casa. Conduje sin rumbo fijo, mi mente inundada por el tipo de odio que solo sientes cuando descubres que toda tu vida se basó en mentiras. Pero ese aún no era el final. Porque antes de sacar a Karina y Damián de mi vida para siempre, necesitaba hacer algo. Necesitaba exponer esta traición de la peor manera posible. Y sabía exactamente cómo hacerlo. No podía dejar pasar esto. Esta vez no. A lo largo de mi vida, Damián siempre se ha salido con la suya en todo. Siempre contó con la protección de mi madre, siempre manipuló las situaciones a su favor, siempre salió ileso de las cosas más absurdas. Pero ahora había ido demasiado lejos. Destruyó mi matrimonio. Me hizo criar un hijo que quizás ni siquiera sea mío. Me robó lo poco que yo creía que era mío. Y por primera vez pagaría. Cogí el teléfono y llamé a mi padre.
Lo conté todo, sin filtros. Esperé a que lo dudara, a que intentara minimizarlo. Pero el pesado silencio al otro lado de la línea me lo dijo todo. Esta vez mi padre estaba de mi lado. Al día siguiente fui a casa de mis padres. Mi madre abrió la puerta y cuando me vio, su expresión de preocupación se convirtió en irritación. ¿Qué quieres ahora, Martín? Como si yo fuera el problema. Como si no acabara de descubrir que tu hijo perfecto destruyó mi vida. Pero antes de que intentara echarme, mi padre intervino. Él ya lo sabía todo y estaba furioso. Le exigí a Damián que se presentara y enfrentara lo que hizo. Cuando finalmente salió de la habitación, todavía somnoliento y sin camisa, esbozó una sonrisa cínica. Parece que alguien finalmente lo descubrió, se burló. Mi sangre hirvió. Mi madre intentó defender lo indefendible. Siempre fuiste tan dramático, Martín. Fue solo un error, nada más que eso. ¿Nada más allá de eso? Me reí. Me reí porque era absurdo. Me reí porque, por primera vez en mi vida, vi la desesperación en sus ojos. Damián no se arrepintió. Ni siquiera intentó negarlo. Al contrario, parecía disfrutar la situación. Pero esta vez mi padre no se lo tragó. Le gritó a mi madre, dijo que estaba harto de las excusas. Él siempre fue un monstruo, Alicia. Y tú siempre lo protegiste. Por primera vez, alguien de la familia estaba viendo la verdad. Y Damián se dio cuenta de que, esta vez, no tendría un escudo tras el que esconderse. El golpe final llegó cuando mi padre tomó una decisión drástica. Damián estaba fuera. Sin subsidio. Sin universidad paga. No más apoyo financiero. Mi padre finalmente vio quién era realmente y ya no quiso seguir traicionando. Si quieres vivir como un sinvergüenza, aprende a ir a lo seguro, dijo, mientras mi madre se quejaba de fondo, todavía tratando de justificarlo. Damián, siempre arrogante, intentó reír. Dijo que no necesitaba a nadie. Pero se podía ver en sus ojos que el pánico comenzaba a crecer. Por primera vez en su vida, sintió lo que era perder algo de verdad. Karina intentó llamarme varias veces durante los días siguientes. Mensajes entre lágrimas que decían que podríamos solucionar esto. Ese amor todavía existía. Pero ya no había amor, no había más. No quería conocerla más. Ya no quería saber nada de Damián. Solo quería que desaparecieran de mi vida. Pero antes de seguir adelante necesitaba una última confirmación. Necesitaba saber la verdad sobre mi hijo. Y fue entonces cuando tomé la decisión que me rompería el corazón. La prueba de ADN. Sabía que necesitaba hacerme la prueba de ADN. No podía seguir viviendo en la duda, aferrándome a una mentira solo porque era más fácil. Pero solo pensar en ello me invadió un miedo paralizante. ¿Y si Héctor no fuera mi hijo? ¿Y si todo lo que he vivido en los últimos años fuera una completa farsa? Ya había perdido a mi esposa, mi familia, mi confianza en todo lo que construí. Lo único que quedó fue el niño al que llamé mi hijo durante 7 años. Si perdía eso también, no sabía si podría soportarlo. Pero el miedo nunca fue un buen consejero y necesitaba afrontar la verdad. Programé el examen sin decirle nada a Karina. No quería dar tiempo a excusas, a manipulaciones. Simplemente llevé a Héctor a la clínica y traté de actuar con normalidad. Me miró con esa sonrisa inocente, tomando mi mano con la misma confianza de siempre. No sabía el peso de lo que estaba pasando. Para él, yo era su padre y nada cambiaría eso. Pero para mí todo estaba en juego. El resultado tardaría unos días y cada segundo de espera era una tortura. Mi corazón oscilaba entre la esperanza y la desesperación. Recé para que fuera mío. Para que, al menos en todo este caos, hubiera una única verdad a la que pudiera aferrarme. Ha llegado el día de los resultados. Abrí el sobre con las manos temblorosas. Tenía el pecho tan apretado que apenas podía respirar. Y entonces ahí estaba. La respuesta que temía. Probabilidad de paternidad, 0%. La letra parecía bailar ante mis ojos. Leí y releí, tratando de encontrar algún error, alguna posibilidad de que fuera incorrecto. Pero no fue así. Héctor no era mi hijo. El mundo pareció colapsar a mi alrededor. Fue como si todo lo que había construido desapareciera en un segundo. Amaba a ese chico. Eso nunca cambió. Pero ahora sabía que si me quedaba en su vida, Karina nunca me dejaría en paz. Siempre sería una herramienta para sus manipulaciones. Siempre tendría que lidiar con su presencia tóxica. No quería que me obligaran a verla,
a escuchar sus patéticas excusas. Pero al mismo tiempo, ¿cómo podría simplemente abandonar a Héctor? ¿Cómo puedo darle la espalda al niño que crié, que me admiraba como si fuera su héroe? Esta fue la decisión más cruel que tuve que tomar en mi vida. Al final tomé la decisión que más me dolió en el alma. Me alejé. No porque quisiera. No porque dejé de amarlo. Sino porque sabía que si me quedaba, mi vida nunca saldría de este ciclo de dolor y mentiras. No podía cambiar el pasado, pero podía elegir mi futuro. Y elegí la libertad. Karina intentó hacerme cambiar de opinión. Le dije que no había que cambiar nada, que todavía podía ser el padre de Héctor. Pero no fue tan simple. Lo que ella quería era mantener su red de seguridad. Quería mantenerme atrapada, asegurándose de que siempre hubiera alguien que reparara el daño que ella misma había causado. Despedirme de Héctor fue lo peor que hice en mi vida. Él no entendió y yo no pude explicarlo. Solo dije que siempre lo amaría, que era un chico increíble y que esperaba que tuviera una vida feliz. Él lloró. Y lloré juntos. Pero necesitaba irme. Necesitaba seguir adelante. Porque por muy doloroso que fuera, sabía que esta era la única manera de liberarme verdaderamente. Y así fue como, por segunda vez en mi vida, lo perdí todo. Pero esta vez no fue culpa del destino. Fue mi elección. Y ese lo tendría que llevar para siempre. Los meses que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Por primera vez en años, no tenía a Karina manipulándome, no tenía a mi madre culpándome de todo y no tenía a Damián para hacer de mi vida un infierno. Pero el silencio no duró para siempre. Un día sonó mi teléfono y cuando vi el nombre de Damián en la pantalla sentí una mezcla de rabia y satisfacción. Ignoré la llamada. Insistió. Empezaron a llegar mensajes. Necesitamos hablar. Ayúdame, por favor. Estoy desesperado. Me imagino la escena. El chico de oro sintiendo finalmente lo que es ser ignorado, rechazado, tratado como un problema. Con curiosidad por saber hasta dónde llegaría, respondí la siguiente vez que llamó. Su voz era temblorosa, y por primera vez, sin ese tono arrogante que siempre me irritaba. Martín. Karina quiere una pensión. No tengo trabajo, no sé qué hacer. Por un momento casi me reí. Damián, el eterno protegido, el favorito de mamá, ahora sin dinero, sin apoyo, sin nadie que arregle su desorden. Mi padre lo cortó por completo, mi madre solo podía hacer lamentaciones inútiles, y Karina, bueno, Karina hizo lo de siempre, utilizó a las personas hasta que no quedó nada. Y ahora vino a mí. Para pedir ayuda. Para mí. Dejé que el silencio se prolongara, saboreando la ironía de la situación. Damián, que pasó su infancia y adolescencia atormentándome, que destruyó mi matrimonio, que se rió de mi dolor, ahora quería que yo lo salvara. Podría haber sentido pena. Podría haber sido la mejor persona que él nunca fue conmigo. Pero no. Porque por primera vez vi a Damián exactamente donde merecía estar, sin salida. Sin nadie. Sintiendo el sabor amargo del rechazo. Ayúdenme, por favor, repitió. Y entonces sucedió algo inesperado. Empecé a reír. Al principio fue una risa ligera, pero pronto se convirtió en algo incontrolable. Me reí porque era ridículo. Porque fue justo. Porque por primera vez en su vida Damián entendió lo que era estar abandonado. Se quedó en silencio, probablemente sin saber cómo reaccionar. Luego, cuando recuperé el aliento, dije solo 2 palabras antes de colgar. Buena suerte. Y eso fue todo. No más discusiones. No más contacto. No más Damián. Lo bloqueé de todas las redes sociales y de mi teléfono. Si quería un salvador, que buscara a otro tonto. Si quisiera dinero, debería trabajar como todos los demás. Por primera vez en su vida, Damián estaba solo para afrontar sus propias decisiones. Y ese, más que cualquier venganza que pudiera planear, fue el mayor castigo de todos. Dormí bien esa noche. Por primera vez en años, me desperté sin un peso aplastante sobre mi pecho. Porque finalmente Damián ya no era parte de mi vida. Y nunca lo volvería a hacer. Los meses que siguieron fueron extrañamente silenciosos. Por primera vez en años, no tenía a Karina manipulándome, no tenía a mi madre culpándome de todo y no tenía a Damián para hacer de mi vida un infierno. Pero el silencio no duró para siempre. Un día sonó mi teléfono y cuando vi el nombre de Damián en la pantalla sentí una mezcla de rabia y satisfacción. Ignoré la llamada. Insistió. Empezaron a llegar mensajes. Necesitamos hablar. Ayúdame, por favor.
Estoy desesperado. Me imagino la escena. El chico de oro sintiendo finalmente lo que es ser ignorado, rechazado, tratado como un problema. Con curiosidad por saber hasta dónde llegaría, respondí la siguiente vez que llamó. Su voz era temblorosa, y por primera vez, sin ese tono arrogante que siempre me irritaba. Martín. Karina quiere una pensión. No tengo trabajo, no sé qué hacer. Por un momento casi me reí. Damián, el eterno protegido, el favorito de mamá, ahora sin dinero, sin apoyo, sin nadie que arregle su desorden. Mi padre lo cortó por completo, mi madre solo podía hacer lamentaciones inútiles, y Karina, bueno, Karina hizo lo de siempre, utilizó a las personas hasta que no quedó nada. Y ahora vino a mí. Para pedir ayuda. Para mí. Dejé que el silencio se prolongara, saboreando la ironía de la situación. Damián, que pasó su infancia y adolescencia atormentándome, que destruyó mi matrimonio, que se rió de mi dolor, ahora quería que yo lo salvara. Podría haber sentido pena. Podría haber sido la mejor persona que él nunca fue conmigo. Pero no. Porque por primera vez vi a Damián exactamente donde merecía estar, sin salida. Sin nadie. Sintiendo el sabor amargo del rechazo. Ayúdenme, por favor, repitió. Y entonces sucedió algo inesperado. Empecé a reír. Al principio fue una risa ligera, pero pronto se convirtió en algo incontrolable. Me reí porque era ridículo. Porque fue justo. Porque por primera vez en su vida Damián entendió lo que era estar abandonado. Se quedó en silencio, probablemente sin saber cómo reaccionar. Luego, cuando recuperé el aliento, dije solo 2 palabras antes de colgar. Buena suerte. Y eso fue todo. No más discusiones. No más contacto. No más Damián. Lo bloqueé de todas las redes sociales y de mi teléfono. Si quería un salvador, que buscara a otro tonto. Si quisiera dinero, debería trabajar como todos los demás. Por primera vez en su vida, Damián estaba solo para afrontar sus propias decisiones. Y ese, más que cualquier venganza que pudiera planear, fue el mayor castigo de todos. Dormí bien esa noche. Por primera vez en años, me desperté sin un peso aplastante sobre mi pecho. Porque finalmente Damián ya no era parte de mi vida. Y nunca lo volvería a hacer. La caída de Damián no terminó ahí. Él aún no lo sabía, pero lo peor aún estaba por llegar. Mi padre, después de años de ignorar la verdad, finalmente vio lo que siempre estuvo frente a nosotros. Damián era un parásito, un manipulador sin carácter, y mi madre era su mayor cómplice. Entonces mi padre tomó una decisión definitiva. Damián quedó fuera del testamento. Sin un centavo. Sin derecho a nada. Los 3 millones de dólares, algunas propiedades y autos que coleccionó y que acumuló a lo largo de su vida ahora serían míos. Cuando me lo dijo, no solo sentí alivio. Sentí justicia. Por primera vez, alguien de la familia reconoció lo que yo siempre había sabido. Mi madre, como era de esperar, se asustó. No puedes hacerle esto a tu propio hijo, gritó, como si mi padre fuera el villano de la historia. Pero él era irreductible. Si insistes en esto, Alicia, te pediré el divorcio, dijo. Ella se quedó helada. Por primera vez, mi madre se dio cuenta de que su devoción ciega por Damián podía costarle todo. Lloró, suplicó, trató de convencerlo de que todavía había tiempo para perdonar. Pero mi padre ya no era el hombre apático que dejaba todo pasar. Finalmente comprendió que proteger a Damián solo había conducido a la destrucción. Damián, por supuesto, reaccionó como el niño mimado que siempre fue. Cuando se enteró de que no recibiría nada, vino corriendo hacia nuestra madre, esperando que ella solucionara todo. Pero esta vez ni siquiera ella pudo salvarlo. El dinero que pensó que algún día sería suyo simplemente desapareció de sus manos. Y peor aún, me lo transmitieron a mí, la persona a la que despreció durante toda su vida. Fue la derrota definitiva. Prueba de que, al final, nunca fue más que un fraude. Me envió un último mensaje. Eso es injusto, Martín. Sabes que mi futuro se arruinó por tu culpa. Ganaste, felicidades. Borré el mensaje sin responder. Él todavía no entendía. No era cuestión de ganar o perder. Fue el destino pasando factura. Fue él finalmente cosechando todo lo que sembró. Pensó que siempre tendría a mi madre para protegerlo, que mi padre nunca tomaría medidas, que podría seguir destruyendo vidas sin consecuencias. Pero ahora estaba solo. ¿La ironía de todo esto? Ni siquiera necesitaba ese dinero. Mi carrera iba bien, ya tenía mi casa,
mi vida era estable. Pero no se trataba solo de herencia. Se trataba de lo que ella representaba. Esa fue la confirmación de que Damián, el hijo de oro, el querido, el protegido, no era más que un fracaso. Y eso era mucho más valioso que cualquier cantidad en el banco. Ahora, él y Karina tenían que lidiar con el hecho de que no tenían a quien acudir. Estaban solos. ¿Y yo? Finalmente fui libre. Sin dinero, sin apoyo y sin nadie más que arreglara sus problemas, Damián y Karina finalmente enfrentaron la realidad. Sin el subsidio de mi padre, sin un título que le garantizara un trabajo digno y sin la protección de mi madre, Damián se vio obligado a abandonar la universidad. Él, que siempre había vivido en la burbuja de privilegios que creó mi madre, ahora necesitaba enfrentarse al mundo real. Y el mundo real no tiene paciencia con la gente mimada. Después de meses de saltar de un trabajo a otro, acabó consiguiendo un trabajo como mecánico. Irónico, ¿no? El chico que siempre se creyó superior, que se burlaba de los que trabajaban duro, ahora se ensució las manos para pagar las cuentas. Karina, por su parte, no tardó en darse cuenta de que su vida no sería fácil con él. Eligió a Damián pensando que tendría una vida estable, que siempre tendría dinero, que podría seguir llevando una vida cómoda mientras él se ocupaba de todo. Pero sin la ayuda de mi padre, sin el dinero que pensaba que tendría, la realidad la golpeó duramente. Ahora, ella y Damián estaban endeudados, peleándose constantemente por dinero y tratando de mantener un estilo de vida que simplemente ya no podían permitirse. Ellos, que tanto me habían engañado, ahora estaban experimentando lo que era ser engañado por su propia ambición. Descubrí que Karina intentó acercarse a mí. Envió mensajes, intentó iniciar una conversación, dijo que quería hablar. Como si hubiera algo que decir. Tal vez pensó que todavía sentiría algo por ella. Tal vez pensó que, después de todo, podrían convencerme para que la ayudara. Pero nunca volví a responder. Ella tomó su decisión. Y ahora tenía que vivir con ello. Eligió la traición, eligió la mentira, eligió la ilusión de que estaría mejor al lado de Damián. Pero como siempre, Karina subestimó el peso de sus propias decisiones. Mi padre, firme en su decisión, nunca volvió a darle un centavo a Damián. Mi madre todavía intentaba ayudar aquí y allá, pero sin el dinero de mi padre, no había mucho que pudiera hacer. Poco a poco, incluso ella empezó a cansarse. Por primera vez en su vida, Damián se dio cuenta de que estaba realmente solo. Que nadie vendría a salvarlo. Finalmente estaba experimentando lo que yo había sentido toda mi vida: abandono. Escuché rumores de que Karina y Damián se peleaban cada vez más. Sin dinero, sin estabilidad, sin amor verdadero, su relación empezó a desmoronarse. No estaban juntos por pasión. Estaban juntos porque los arrojaron al mismo hoyo. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que uno de ellos decidiera salir bajo fianza. Y cuando eso sucediera, ambos se darían cuenta de la verdad que yo sabía desde hacía mucho tiempo: la traición y las mentiras nunca construyen nada sólido. Mientras tanto, seguí con mi vida. Desde lejos vi cómo el destino se encargaba de hacer justicia. Sin necesidad de mover un dedo vi a Damián y Karina hundirse solos. Y eso, para mí, fue la mejor parte de toda esta historia. Mientras Damián y Karina se revolcaban en sus propias decisiones, yo seguí adelante con mi vida. Con mi herencia asegurada y mi carrera creciendo, finalmente me sentí libre. Compré mi casa, me ascendieron y construí una vida sin necesidad de mirar atrás. Mi padre, ahora más cercano, me invitaba a jugar golf los fines de semana, intentando, de alguna manera, recuperar el tiempo perdido. Mi madre todavía intentó contactarme, pero ya no caí en sus manipulaciones. El pasado quedó atrás y no dejaría que nadie más interfiera con mi futuro. Damián y Karina, en cambio, estaban sumidos en las deudas y la frustración. Sin apoyo, sin estabilidad, sin el consuelo que alguna vez tuvieron, se vieron obligados a enfrentar la realidad. Escuché que él saltaba de trabajo en trabajo, sin poder mantener nada, mientras Karina, infeliz, se daba cuenta de que había elegido el peor camino posible. Estaban juntos, pero atrapados en una vida miserable, exactamente lo contrario de lo que imaginaban. Al final, no necesitaba planear nada. Mi venganza fue seguir adelante y verlos destruirse. Todo lo que se basa en la traición algún día se desmoronará. Mientras ellos pagaban el precio de sus propias decisiones, yo estaba viviendo mi mejor etapa. Libre, estable y sin ninguna sombra del pasado que me persiga. Esta fue, sin duda, la mejor venganza de todas. Si te gustó la historia, no olvides darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y contarnos tu opinión en los comentarios.
Cuéntanos también desde qué ciudad nos ves. Tu participación es muy importante para ayudarnos a traer más historias como esta. Hasta la próxima.